Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este encuentro de amigos, porque es lo que estoy viendo desde acá. Son todas caras conocidas. Para discutir juntos, una vez más, aristas interesantes, que nos han resultado interesantes para la propuesta de este panel, sobre el análisis de las políticas públicas en Argentina. Vamos a revisar su institucionalización como campo disciplinar y revisar algunos de sus desarrollos conceptuales más importantes y los procesos de enseñanza-aprendizaje que se han dado en torno a estas cuestiones. Nos acompañan colegas, somos un equipo biprovincial, digamos, bijurisdiccional. Acá está Pablo Wilfur, conocido referente en el tema del estudio de la historia del campo disciplinar y su desarrollo. Nelson Cardoso, también tan reconocido como Pablo en las mismas cuestiones, y un equipo de Rosario, donde nos va a representar Silvio Crudo exponiendo por nosotros, y Guillermina Curti, que es co-coordinadora de este panel, pero se fue. Está ahí al costado. Está aquí al costado y va a participar como expositora de otra de las ponencias. Lo que queremos compartir con ustedes es un trabajo que surgió de tareas conjuntas que hemos acometido en el intercambio de los equipos para hacer publicaciones, y buena parte de estos desarrollos nos permiten, a partir del trabajo, retomar preocupaciones que hacen a los hitos en los cuales el campo se fue constituyendo. Nosotros vamos a exponer algunos de esos hitos, no todos, pero la mirada más integral la van a proponer tanto Pablo como Nelson. Así que, sin más, los voy a dejar con ellos. Pablo, vos primero. Dale. Vamos a tener un pequeño power orientativo. Bueno, primero, muchas gracias, Cristina, por organizar, ¿no? este panel. Creo que algo que resurgió en el día de ayer interesante es que hubo bastante preocupación en torno a, podríamos decir, a la reconstrucción del campo de área, Estado, administración y políticas públicas. Ayer compartimos, ¿no? Ella Pereira, una historiadora, digamos, que viene de un ámbito un poco diferente a todos nosotros, que somos, o por lo menos en caso de Cristina, mí, ¿no? Silvio, ¿no? Guillermín y Nelson, somos politólogos, y está esto, ¿no? De la reconstrucción, algo que también sucede en el resto de los países de América Latina. Y una hipótesis importante es que para dedicarnos a la historia tiene que haber algo que historizar, ¿no? Ante todo. O sea, cuando en la mayoría de las áreas, de las disciplinas, medicina, más institucionalizadas, el campo del derecho, o también de la sociología, la ciencia política y la economía, cuando se comienza a armar la historia de algo, es porque eso ya tiene una trayectoria. Entonces, de alguna manera llama la atención a los propios integrantes de ese campo, a los historiadores, a los sociólogos del conocimiento. La sociología de la ciencia es una de las que más ha intentado reconstruir desde la física, la química, o también el caso de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que me parece muy importante a tener en cuenta, es que la idea de hacer la historia de algo significa que hay algo que existe y que ha existido en algún lapso de tiempo más o menos importante. También dos aclaraciones que me parecen muy importantes, ¿no? Es esto, de entender, a lo mejor un poquito, aquí acabo de decir, que la mayoría de los que estamos acá, en el caso de los que vamos a poner, somos politólogos, ¿sí? Y tenemos un sesgo, que es el sesgo que te genera tu propia disciplina, la manera de mirar, de reconstruir, ¿no? Y en esto que podríamos denominar, como lo hemos denominado con Cristina, ¿no?
en la SAP le hemos puesto como área, los politólogos decimos, esto es un área dentro de nuestra disciplina. No lo decimos nosotros, lo dicen los politólogos norteamericanos, franceses, ¿no? En el caso argentino dijimos Estado, Administración y Políticas Públicas. Hay toda una razón por cual poner Estado, ¿no? Que lo hace un poco más amplio y tiene que ver con algunas cuestiones también teóricas, ¿no? Y no solo el policy análisis, ¿sí? Pero tenemos que reconocer que en realidad no es un área de la ciencia política. O los politólogos lo podemos ver desde ese área, y es cierto que desde la Segunda Guerra Mundial, en el caso argentino, sobre todo desde la democratización hasta ahora, ¿no? Son politólogos los que generalmente se están dedicando a eso. Pero voy a dar dos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos latinoamericanos, ¿no? Supongamos, el preocuparse por el problema de la administración pública es algo que en los países latinoamericanos comienza desde el derecho, y desde el derecho administrativo, ¿sí? Y después va a tener, ya en los años 30, sobre todo en México, una preocupación desde la economía, ¿sí? Desde el área que podríamos denominar de las ciencias económicas, ¿no? En el caso mexicano, fue toda una discusión la creación de la primera licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en el año 1951. ¿Sí? Es la primera que se va a crear en América estrictamente con ese nombre. En el caso argentino tenemos en Rosario, a principios de la década del 30, la creación de la licenciatura en Derecho Consular y después Derecho Consular y Diplomacia. Acá hay todo un tema para nosotros los politólogos, que lo de relaciones internacionales, con toda razón, podrían decir lo que se crea ahí es el antecedente de nosotros, no de la ciencia política. Y tienen razón, ¿eh? Y tienen razón. En el año 1952 se crea en la Argentina la primera licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, igual que la de la UNAM, un año después, en la Universidad Nacional de Cuyo. Y tiene todo un tema también político, ¿no? Que ahora podemos ver un poco rápidamente. Esto, en el caso mexicano, tuvo una enorme discusión en México, ¿sí? Porque las áreas vinculadas a la administración pública estaban dentro del campo de las ciencias económicas, ¿sí? Y fue toda una puja. De hecho, estamos ahora en una facultad de ciencias económicas, y la maestría que se dicta acá es en administración pública. La primera maestría, en realidad no fue la primera del país, sino la última que está hoy en día vigente, se creó en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, y continúa en la Facultad de Ciencias Económicas, creada por Oscar Osla, el que todos conocemos. Oscar es educador y economista, su carrera de grado, ¿sí? Y objetivamente en la UBA, miren, en la UBA donde yo trabajo, ¿no? En la UBA y en el Quilmes, la mayor cantidad de personas que hacen administración y políticas públicas está en la Facultad de Ciencias Económicas, no en la de Ciencias Sociales, y algunos comparten ambas. Entonces, y lo mismo podrían decir desde el derecho administrativo. Por eso, este es ante todo un campo de confluencia de diferentes saberes, ¿no? Es más adecuado utilizar el concepto de campo de Bourdieu que el de disciplina estrictamente. A mente que también podemos hablar de una disciplina de las políticas públicas que ya en el año 1951 había pronunciado Harold Lasswell, ¿no? En esos famosos dos artículos del 51 y del 52. El que originariamente era abogado, y Lasswell abrió varios campos, ¿no? De la ciencia política de la comunicación social. El primer modelo de comunicación de masas es el modelo de Lasswell, lo estudian nuestros compañeros de comunicación social, ¿sí? Como la primera teoría para la comunicación de masas, ¿no? De base científica, etcétera, etcétera. Entonces, primero, aceptar eso, que es un campo. Y un campo que tiene algunas especificidades, que lo podemos ver en este congreso, que basta que veamos, ¿no? Las ponencias, ¿sí? Y las pertenencias institucionales, y hagamos este cruce. De la misma manera que si este fuera un congreso de relaciones internacionales o de política internacional, habría gente de la Cancillería,
acá hay gente del INAP, ¿no? Digamos, entonces, acá hay una cosa que es importante, que parte de la reconstrucción que nosotros estamos haciendo con Nelson, hay de todo tipo, ¿no? Y otras que están en vigencia, es más que nada la reconstrucción de un aspecto de ese campo que tiene un principal acento en los aspectos académicos de ese campo, ¿no? Y lo podría reconstruir, por más que hablemos del INAP y por más que hablemos de un montón de otros lugares, ¿está? Digamos, ¿no? Está principalmente pensado desde el trayecto de ese campo que tiene más que ver con las universidades y los institutos de investigación que con, podríamos decir, la transferencia y la construcción de ese campo en el propio ámbito de la administración y de la gestión pública, ¿sí? Entonces, hay que también empezar, lo hablábamos ayer, hay que empezar a ver esas otras miradas, ¿no? Digamos, porque se nutren mutuamente y están enormemente entrelazados, ¿no? Pero esto tiene un sesgo, yo diría, tiene un sesgo politológico, ¿sí? Y tiene un sesgo centrado en el aspecto académico institucional de las universidades y los centros de investigación y de la producción académica desde esos lugares, ¿no? Porque cuando uno dice, sí, la importancia de la formación del Estado argentino, Carón, posiblemente uno de los libros de mayor importancia. Sí, pero eso se produjo en el CEDES, en el contexto del CEDES, de un centro de investigación, ¿sí? Digamos, es importante, por supuesto, después lo leen más historiadores que a lo mejor nosotros, o que esto que el otro, o que no lo demos en el INAP o en algún otro lado, ¿está? Pero ese es el sesgo de la trayectoria y hay vacíos. Por lo tanto, es un texto grullar esta reconstrucción, ¿no? Y necesita de estas miradas. Bueno, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Esto, ¿no? Digamos, acá podemos ver una sistematización de esto que yo estoy diciendo, como lo vemos como campo, como disciplina, cómo se recorta el objeto, y a eso hay que verlo en un eje de tiempo, en un eje histórico. Esto también lo podemos ver si hacemos un rastreo, un ejemplo por las revistas. Yo ahora estoy empezando a analizar revistas, pero década del 20, del 30, no las producidas en la democracia, o si ustedes quieren a partir de la década de los 60, sobre todo con el desarrollo de la sociología política, ¿sí? Bueno, y cuando uno ve esas revistas que dicen administración pública, el contenido, su mayor parte, es de derecho administrativo, en el caso de la República. Lo entiende más un administrativista que yo, ¿sí? Y después, en segundo término, hay una preocupación más que nada presupuestaria, que estaría más en el campo de la finanza pública, ni siquiera de la economía, ¿no? Como es interdisciplinario, ¿no? Del aspecto presupuestario financiero del Estado. Y hay una producción importante, ¿eh? Que supongamos nosotros todavía está obviada en estas investigaciones porque estamos haciéndolo, ¿no? Digamos, todavía no hay como resultados, digamos, como para exponer. Bueno, lo que estamos diciendo, el concepto de campo, ¿no? Bueno, acá, como todo recorte es arbitrario, ¿no? Hablamos de Edad Media, Edad Moderna, ¿no? Acá podemos ver, ¿sí? ¿No? Las variables que nosotros estamos utilizando para analizar esto, que provienen generalmente de trabajos de sociología de la ciencia bastante tradicionales, ¿no? Esto ya lo hacía Ludwig Coser en la década de los 60, acá lo terminó de sistematizar un poco en un artículo Gino Germani sobre la historia de la sociología en la Argentina. Voy a decir una cosa, cuando nosotros accedimos a este artículo de Germani, tan digo porque Germani tiene, Alfredo Coviña, 2 libros sobre la historia de la sociología en América Latina, ¿sí? Bueno, esos libros de Coviña y de Germani, que es el libro que se lee de la sociología, ese es un libro que es como muy básico, descriptivo, no es esto que estoy diciendo que va a ser Germani casi 20 años después, ¿sí? Que es una sistematización a partir de la sociología, eso está prácticamente perdido, ¿no? Muy poca gente tiene acceso, está en la revista latinoamericana de sociología, que tuvo muy pocos ejemplares,
mañana en el Germani hay una presentación específica sobre la historia de estas revistas y otras revistas autóctonas, ¿no? O sea, es interesante porque cuando nosotros leímos el primer Germani, no estaba esto. Y esta sistematización es nuestra, y nosotros que creíamos que era como bastante original, construida de sentido común, ya Germani había hecho casi lo mismo en el año 1968, así que yo tenía apenas unos meses de nacido, ¿no? Bueno, generalmente, y esto como digo, es algo básico que más o menos todos hacen lo mismo, que es buscar quiénes son los actores, las redes, las instituciones, ¿no? En el cual, ¿qué nos faltó? Tiene un error, es productos. Ahí tiene que decir productos, se repitió redes, ¿no? ¿Qué es ver? ¿Quiénes son los actores? No solo en un sentido individual, sino lo más interesante es ver grupos de investigación, ¿no? Quiénes son, ¿no? Bueno, en qué instituciones están. Nosotros más o menos tenemos dos tipos de instituciones. En este tipo de trabajo faltan otras. Un ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un pequeño centro de investigación. El INAP tiene un pequeño centro de investigación, ¿no? O sea que también son muy importantes en la reconstrucción, ¿sí? Y algo, como decimos, que es importante es analizar la producción. Queda mucho para analizar la producción que viene de otro, que no es estrictamente académica, que no es el libro o el artículo. Doy un ejemplo de quien ya nombré, ¿no? Oscar Orla, ¿sí? Todos hablamos de los artículos de Orla, del libro de Orla y O'Donnell, ¿no? Orla y O'Donnell, que se repite, ¿saben? Los últimos estudios, ahora publicados este año, por Nicolás Betancourt ¿no? De Uruguay, ¿sí? Ahí viene el ego argentino, ¿no? El autor más citado de todos los trabajos de estudio de América Latina es Oscar Orla. Más que Guy Peters, más que es el más citado, ¿sí? Digamos, podemos contarnos por qué no hay también eso lo que, sino que tiene que ver con el trabajo también de Osla y O'Donnell introduce elementos que van a presentarse por primera vez en idioma castellano, ¿no? Hay toda una serie de elementos que después se completa con la compilación que todos conocemos de Aguilar Villanueva, de los 4 tomos de Aguilar Villanueva, ¿no? Eso hubo como cierto retraso en la aparición de esa ciencia de la administración pública laswelliana, ¿no? De principio vino muy tardío y el trabajo de Oscar, bueno, acá están, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que estamos comentando, ¿no? O sea, eso es bastante. Pero vuelvo a esto. Oscar tiene, el otro día, bueno, ustedes lo saben, yo trabajo con él, ¿no? Estábamos en la casa, mirando nuestro trabajo, porque se tenía que ir por eso no está ahora con nosotros, a Bogotá, a último momento, toda la producción de consultoría y de evaluación, ¿no? De Oscar Orla no está estudiada. Hay alguna referencia, sí, Oscar Orla fue consultor de varios organismos, que esto, que lo otro, pero todo eso no ha sido analizado. ¿Cómo se evaluó? ¿De dónde se evaluó? Y les puedo asegurar que creo que en cantidad de páginas debe ser más que la otra parte de la producción, ¿sí? Eso también es todo un desafío que por lo menos nosotros no lo hemos abordado. Ahora estamos haciendo otro trabajo más sobre trayectorias y todo. Ahí está. Decía, bueno, hay que indagar eso, porque eso hay un hueco y eso es muy importante en esta área, ¿sí? O concreta o este campo, porque tiene una vinculación muy concreta con la propia política pública, con la propia gestión, con la propia administración, con lo que los gobiernos hacen, ¿sí? Y me parece que ahí hay hasta ahora todos los sesgos, ¿no? Bastante, tiene un sesgo académico, nosotros trabajamos en la universidad, o gran parte, pues en la universidad, damos clase de esto en la universidad, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos, es lo que estamos comentando, es un poco, ¿no? La sistematización y algo, bueno, ¿dónde podemos empezar a hablar? Esto siempre lo discutimos, ¿vieron? Cuando en ciencia política, dice cuándo empezó la ciencia política, con Aristóteles, con Maquiavelo, con Montesquieu, con la Zumba. Lo mismo pasa acá, el sesgo.
desde la organización del Estado argentino, desde las discusiones, ¿no? Porque siempre hay algo que administrar, ¿no? Amén de que, ¿qué tenemos? En la tradición hispanoamericana, el derecho administrativo español es riquísimo. Estaba todo escrito, ¿eh? O sea, si uno tiene que hacer la historia del expediente, tiene que irse ahí, ¿no? Digamos, no todas las reales, ¿no? O sea, es un mundo vastísimo, ¿sí? O sea, que hay muchísimo para discutir desde el punto de vista de la organización de todos nuestros estados alrededor de cómo se fue constituyendo este campo, ¿no? Después, como digo, tenemos todo un periodo, bueno, ayer estaba Patricia Berrotarán, historiadora, ¿no? Y es increíble cuando, no, bueno, como dicen los propios órganos, no, Estado y sociedad, la clave está en estudiar el I. Lo mismo sucede acá. Cambios a nivel mundial, cambios a nivel de la matriz, no estadocéntrica, mercadocéntrica, cambian también, ¿qué cosa? Las teorías, los centros de investigaciones predominantes, ¿no? Si nosotros vemos, y que yo me paro en la década del 30, la época infame, ¿no? La década infame, vamos a ver que hay cambios sustantivos en la manera de ver la administración pública, y ahí empieza, como digo, esta importancia del área financiera, del área económica, de la crisis, ¿no? Económica. Después, otro, por eso digo Patricia Berrotarán, el peronismo significó un cambio sustantivo, ni siquiera diría el peronismo, la revolución del 43, ¿no? Yo qué sé, el Estado, crisis del Estado liberal burgués de Arturo Enrique Sánchez, ¿no? Digamos, ahí hay una nueva concepción del Estado, ¿sí? Claramente, o sea, en cuanto a una teoría del Estado, después, en el año 1950, un año después de la reforma a la Constitución, la teoría del Estado de San Pablo, ¿no? Ahí hay cambios que son muy importantes y que parecen mentira, pero la carrera de ciencia política en Cuyo surge a partir de esos cambios, de los mandatos constitucionales de la Constitución del 49. Esto todo lo va a trabajar, lo trabajó muy bien nuestra colega Melina Guardamano, ¿sí? De Cuyo, ¿no? De cómo podemos ver, y también con el tema de la democracia. Ustedes saben que Cuyo, cada golpe de Estado, los golpes militares revertían el nombre. Decían licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política. Volvió un gobierno democrático más o menos, le ponía Ciencia Política y Administración Pública. Había toda una concepción de que la palabra Administración Pública no era mala, pero la palabra política sí. Y entonces también hay todo un tema cruzado, si ustedes quieren, con las teorías desarrollistas que se van a ir generando en esos años, ¿no? Por eso, los antecedentes del INAP en la Argentina hay que ir a buscarlos al Ministerio de Economía. Están ahí se crearon las primeras instituciones y las primeras revistas que se dicen ser de administración pública, ¿no? Entonces, hay toda una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. Y en el periodo más desarrollista de la década de los 60, como digo, el predominio de la economía y la sociología, ¿no? Sobre estas visiones. La sociología, las organizaciones, ¿no? La idea de desarrollo, ¿sí? Va a estar presente también en este campo. Que me parece que son cuestiones que son muy importantes para analizar, ¿no? Y posiblemente, bueno, lo que ya sabemos, esto ha sucedido en todas las disciplinas, no es necesariamente igual cuando estudiamos los aspectos comparados en América Latina, porque, bueno, México, están para debatir y discutir ahora, México tiene 71 años, yo no sé cómo definirlo, por lo menos de gobierno no democrático, ¿no? Nadie va a decir que el PRI era producto de elecciones libres y periódicas. ¿Está claro? Obvio, no era democracia. Ahora, ¿era un autoritarismo igual que los autoritarismos del resto de América Latina militares? No, la verdad que no. Y hay que reconocerlo claramente. Supongamos, la variable libertad era una variable que estaba presente con los propios condimentos del PIB y ideológicos, ¿no? Entre comillas, y la universidad producía libremente, estaba llena de marxistas, ¿no? De hecho, uno ve los murales mexicanos de esa época, está Lenin, está Marx, ¿no?
Entonces no van a, ¿no? ¿Dónde se terminó yendo Trotsky, sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha habido una continuidad, aparte, ¿no? En ese régimen no democrático, ¿sí? De determinadas problemáticas, que me parece que son importantes tenerlas en cuenta. O sea, esta variable libertad es una, bueno, hoy en México. Hoy en México esa variable libertad está más puesta en riesgo a nivel académico que lo que estaba en el gobierno no democrático del PRI, ajustando cuentas a los académicos, ¿no? Que no les gusta demasiado el régimen de AMLO, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta. Bueno, ya terminamos, ¿no? Y lo que nosotros vemos que evidentemente este periodo que va desde el 83 hasta el 89 va a ser un periodo de refundación de este campo de la administración y las políticas públicas, en donde sí es verdad que en este periodo que comienzan las maestrías, etcétera, etcétera, ya había carreras de grado. La primera carrera de grado se va a crear en el año 1972 con la Universidad Nacional de Tucumán, que la sigue teniendo hasta nuestros días. Durante 2 años existió también, de hecho, no está acá, uno de los pocos egresados hubo 2 camadas solo de Administración Pública en la Universidad de El Salvador. El director de la carrera Oscar Osla, Alberto Bonifacio, es politólogo, pero además es licenciado en Administración Pública, egresado de Sanora Borrochategui, que va a estar hoy o mañana, no sé qué, también pudieron poquitos, ¿no? Era gente que se estaba estudiando ciencia política que completó la licenciatura en Administración Pública, ¿no? Y acá va a ser muy importante esto, ¿sí? Esto que digo, la relación entre Estado y sociedad. Cuando uno ve la crisis del 30, observa la aparición de las teorías keynesianas en la aplicación de esto. Cuando uno observa la reconstrucción, el plan Marshall y el llamado de Harold Lowell, los neokeynesianos, ¿sí? Viene la revolución conservadora, neoliberalismo, como lo quieran llamar, que viene los neomonetaristas, ¿no? De Chicago a tratar de explicar primero el proceso inflacionario, por lo que Milton Friedman va a obtener un premio Nobel de Economía, pero ¿qué pasa? Los neokeynesianos se van a la casa y estos empiezan a ocupar los cargos de gestión y esto repercute concretamente también en el área de administración pública, el New Public Management y todo lo que ustedes ya conocen. Y esto hace puente entre la teoría, lo académico, la investigación y la propia gestión. Yo no digo que sea un correlato directo, ¿no? Pero uno observa tranquilamente que se cita, que se trabaja y observa que hay una relación entre este campo y la propia gestión pública. La propia gestión pública desde los estados y de los organismos internacionales que ya sabemos que van teniendo cada vez más repercusión. Lo mismo pasa, como dije al comienzo, en relaciones internacionales. Las políticas, no las visiones, que orientan la política exterior y lo que se produce dentro del propio campo de las relaciones internacionales, ¿no? Y después tenemos todo un periodo que va, en el caso de la Argentina, es como una especie de esquizofrenia, ¿no? O de ciclos de esquizofrenia, en donde en pocos años se cambian los modelos y las miradas, ¿no? Cuidado que está cambiando. Digamos, no sabemos, en el propio mundo académico, esto, supongamos, sí lo tenemos. Ayer estaba Abot, ¿no? Y con uno, que también estudió como nosotros bastante los planes de estudio, y uno ve esto en el nombre de las materias y en el contenido de los programas, ¿no? Uno ve eso en profundidad, observa estos correlatos, obvio que no son directos, pero entre lo que se enseña, qué se enseña, podemos hacer un clivaje bastante importante entre universidad pública y privada, porque algo que va a pasar en la Argentina es como esto, ya en la época menemista, empieza a llamar la atención en las universidades privadas, ¿sí? Que van a crear carreras de ciencia política que tienen principalmente una orientación hacia la administración pública, ¿no? Digamos ahí, ¿no? Y las maestrías, ¿sí? Cuando comienzan las maestrías, sobre todo en las universidades no públicas, ¿no? Y otro elemento importante, acá tenemos ejemplos vivos acá entre todos nosotros, ¿qué es lo que pasa en el interior del país?
porque también hay un clivaje que no hablé, el clivaje federal para ver en todo esto. ¿Por qué las carreras de ciencia política o de administración pública predominan más en el interior? Las orientaciones dentro de la carrera de ciencia política en la administración pública predominan en el interior y son ampliamente mayoritarias, ¿sí? Digamos, porque hay un vínculo con la gestión local, a nivel de las provincias, que me parece bastante importante, ¿no? Bueno, colorín colorado, bueno, acá ven el listado, miren cómo estuvo dinámico, que no teníamos en este listado, que se terminó de hacer para nuestros trabajos, no está la maestría de, ya la agregamos, ayer ya la agregó, sí, Nelson, ya bueno, lo que demuestra del campo, ya nos enteramos que estaba la maestría acá. Así que... En la Oficina Nacional de la Pesca también hay una maestría de políticas públicas del desarrollo en humanidades de la plata. Bueno, eso es otro tema para estudiar, las disputas entre las casas de estudio, a ver qué tipo de sesgo tiene la maestría, ¿no? En las propias casas. Hoy en económica de la UBA hay dos. Está la administración pública, la gestión pública, las tensiones, las roscas, no, digamos, lo que todos conocemos, que pasa y que no lo solemos decir frente a las cámaras, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Le damos paso a Nelson, que va a brindarnos otra interesante perspectiva respecto de cómo abordar el tema general de este panel. Sí, yo me quería focalizar en algunos aspectos. Lo tengo con la presentación. Vamos a ponerlo acá también, que está bueno. Bueno, ¿qué tal a todos los presentes? Bueno, yo quería hacer algunas precisiones sobre, bueno... Perdón, no se está viendo... Bueno, quería ver algunas cuestiones, Bueno, yo me quería focalizar en uno de los aspectos que había estado investigando recientemente, ¿no? Que es también como una provocación, ¿no? Es algo también muy reciente que estaba trabajando, que es la cuestión de, digamos, varias hipótesis que se están trabajando desde la experiencia comparada en el campo de las políticas públicas. Y, bueno, recién Pablo nos comentaba un poco esto de que hay como un atraso relativo, autores como Guillaume Fontaine habla de que en América Latina estamos en una etapa donde no hay una producción propia, de hecho también autores como... A ver. Autores como, por ejemplo, Nicolás Bentancur también trabaja esta cuestión de que no hay marcos propios, ¿no? Desde las políticas públicas. Entonces, es una hipótesis, supuestamente, que trabaja desde la falta también, lo cual también sería un axioma a considerar, donde un axioma de pensarnos, o pensar el campo de las políticas, de Estado, administración y políticas públicas desde lo que nos falta, lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos en comparación a esta relación que tanto se ha hablado de centro y periferia, ¿no? Y ahí yo creo que sería interesante poder pensar varias cuestiones que me parece se vieron mucho en este congreso. Bueno, ahí yo hice como... una clasificación. Yo estoy relevando hace bastante tiempo, hace un par de años, las publicaciones científicas podemos decir, del área de Estado, Administración y Políticas Públicas. Más o menos ya tengo relevadas, con lo cual también metodológicamente es un problema, porque a veces, bueno, si es una revista de desarrollo, si es una revista de economía del sector público, si entra como una publicación de políticas públicas, bueno. Pero recordando un poco, bueno, acá tenemos algunas de las publicaciones en Argentina, y yo de América Latina he relevado más o menos como 61 revistas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso, a priori uno podría pensar que es algo auspicioso, que tenemos revistas específicas, de acuerdo al país, digamos, hay países que tienen muchas más revistas, el caso de Chile es impresionante, tiene muchas revistas de políticas públicas, y acá en Argentina tenemos 7 revistas, más o menos, que se consideran temáticamente específicas del campo de políticas públicas. También ahí yo tomé un poco lo que había trabajado también Christian Piskov, ¿no? Sobre un relevamiento que hizo, y él puso también las revistas, justamente hablando del sesgo disciplinar, puso revistas de ciencia política, como la revista Postdata, como la revista SAP, porque son revistas de ciencia política en general que reciben artículos de políticas públicas. Y yo ahí no las consideré porque dije, bueno, vamos a ver que son específicamente
que relevan o que buscan artículos del área de políticas públicas. Y tenemos muy pocas, ¿no? Y cuando uno se pone a mirar también el otro elemento que lo que quería problematizar, algo que apareció en la otra presentación, es esta cuestión de, bueno, no solamente tenemos que ver las revistas, ya sabemos que cuando nosotros queremos publicar y nos interesa, bueno, que nos lean y eso, bueno, las revistas no valen lo mismo. Y acá viene el otro problemita, el tema de la evaluación de estas revistas y los famosos índices que ya estamos cansados o ya los escuchamos todo el tiempo. Los más renombrados, las gran vedettes, son las revistas de Scopus y Web of Science, y después tenemos nuestros índices locales, ¿no? Como Cielo, la Tilde, ¿no? Y sí, no hay problema. Y el núcleo básico de CONICET, ¿no? Bueno, todas las revistas no es lo mismo, y acá vemos todo un problema para evaluar justamente la producción. ¿No? Y en ese sentido yo quisiera discutir o quería comentar un poco esta cuestión que tenemos de, bueno, cuando uno ve globalmente la cuestión del impacto de nuestras publicaciones de políticas públicas, lo que encontramos es que no hay ninguna publicación en estos índices que están top de Scopus o Web of Science, sí tenemos, y no tenemos tampoco revistas en Cielo, por ejemplo, que es otro índice. Entonces ahí me hago una primera pregunta, ¿será que lo que producimos no es bueno? ¿O realmente o no lo mandamos, ¿no? O hay otros elementos a considerar. Recién, ¿no? Justamente en la mesa previa que estaban discutiendo, bueno, hay hallazgos o tipos de problemas que son propios de América Latina y que tal vez, si leemos, por ejemplo, un artículo que habla de una experiencia de política pública que puede ser muy heurística, puede traer lecciones muy interesantes, pero es una realidad que es muy particular o que no es extrapolable a otras latitudes, bueno, eso nos muestra que también el impacto va a ser limitado, y por lo tanto, si uno publica sobre temas generales, teoría de las políticas públicas, o historia, o algunos conceptos básicos, la teoría del Estado, ¿no? O los conceptos de la gestión pública, esos temas que son más universales, evidentemente van a tener mayor impacto y visibilidad. Entonces ahí aparece un gran sesgo a la hora de medir el impacto. Por eso cuando uno habla, dice, bueno, América Latina, ¿no? Está retrasado, está rezagado, porque por un lado no tiene impacto las publicaciones, o lo que hacemos en políticas públicas, no tiene impacto, tendremos que considerar que lo que hacemos, las tantas investigaciones que hay, bueno, tal vez no les interesan a los países o a otras personas que están en otras latitudes. Y ahí viene otro elemento que en los últimos años también me llamó mucho la atención, que es esta cuestión del impacto, ¿no? Y ahí viene el tema de las publicaciones, en qué idioma tenemos que publicar si queremos que nos leamos. En inglés, ¿no? Es como el latín de nuestros tiempos, y ahí aparece toda otra cuestión. Evidentemente, si bien nosotros tenemos, ahí veo dos cositas también muy interesantes para hablar. Por un lado tenemos un espacio iberoamericano de revistas donde nos podemos mover tranquilamente, y por eso también no se nos agotan las revistas en la región, en España, ¿no? En toda Hispanoamérica para publicar, y podemos movernos en el espacio hispanoparlante tranquilamente. Pero esa producción no va a tener impacto fuera de países que no sean hispanoparlantes. Entonces, por lo tanto, ¿no? Si no publicamos en inglés va a tener menos impacto y eso va a repercutir en supuestamente la calidad. Y ahí yo podría ponerme a ver que esta cuestión del impacto, o sea, la cantidad de citas que uno tiene, bueno, no depende necesariamente si el artículo es bueno o malo, depende también del idioma que uno publica. Y ahí viene también otra reflexión, es que, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál sería la política? Y ahí yo siempre, en los últimos años yo tenía una idea, que la había trabajado, hasta, bueno, hagamos revistas bilingües, ¿no? Esto es alguna publicación de divulgación, y la hacía en dos idiomas, español y portugués. Y entonces me di cuenta que ahora las nuevas tecnologías ya prácticamente te permiten, con el Google Chrome, uno puede traducir un artículo que está en HTML y te lo traduce más o menos decentemente. Entonces esta cuestión del atraso relativo que plantean algunos autores que ven el desarrollo en la región, bueno, habría que matizarlo, yo diría, ¿no? Porque tenemos este complejo, digamos, de inferioridad, donde vemos como que no tenemos publicaciones indexadas en estos índices, o en estas revistas, estos índices Web of Science o Scopus. Bueno, entonces tenemos que ver estos elementos que nos marcan también una idea de centro y periferia en la producción del conocimiento y en las reglas de validación.
Y por otro lado, la otra cuestión que aparece, esto que nos mencionaba Pablo, ¿no? De que también en políticas públicas es un campo centralmente académico, es decir, solamente cuentan los artículos científicos, y ahí aparece otro elemento, consultoría, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de comunicaciones o productos o desempeños laborales que tiene la gente que hace políticas públicas que no necesariamente, ¿no?, se pueden ver o podemos medir el desarrollo, por ejemplo, en esto de los actores que se dedican a hacer consultoría política o consultoría en la administración pública, consultoría en el sector gubernamental. Entonces podemos ver que, como recién comentaba el caso de la biografía de Oscarola, que tiene una enorme trayectoria, en casi todos los países de la región ha trabajado, ¿no?, como consultor, pero eso, bueno, es muy difícil de indagar. Entonces la relación entre el sector público, el sector gubernamental y el campo de las políticas públicas es algo que habría que problematizarlo a la hora de medir el desarrollo del campo de Estado, Administración y Políticas Públicas. Entonces yo quería plantear esto y vos cualquier cosa lo vamos retomando si no nos atrasamos. Sí. Listo. Yo quiero agradecerle fundamentalmente a Nelson como nos puso igual que Pablo en situación, y le voy a dejar una pregunta antes de que me olvide para ver, porque tengo una inquietud en relación a esto que se mencionó de la no producción original en el campo de la región latinoamericana. Y la ligazón que hacíamos entre las oleadas teóricas que nos vienen y las transformaciones económicas, sociales y políticas. ¿No será que no estamos produciendo en forma original porque no estamos cambiando sustancialmente los modos en que se gestiona y se piensa la relación Estado-sociedad a través de las políticas públicas en América Latina, más allá de lo discursivo? Y por otro lado, en relación al impacto, esta cuestión de pensar original desde nuestros orígenes o con un sesgo latinoamericano, se contrapone a esta otra mirada que evidenciamos en la práctica, los que nos ocupamos también de hacer política pública, no solo en la academia, sino también en la gestión, de cómo nos arrasan oleadas que vienen de los organismos internacionales que financian trabajos de investigación y de consultoría, y ahora todos estamos trabajando con problemática ambiental y con problemáticas de género, no necesariamente aportando efectivamente a la resolución de los problemas de género y de ambiente que tenemos en la región. Esa es mi preocupación y la planteo para el debate luego y para los expositores. Y le vamos a dejar, agradeciéndole a Nelson una vez más, la palabra a Silvio Crudo, compañero de la Universidad Nacional de Rosario, que trabaja en la Facultad de Ciencia Política y ha desarrollado trabajos de investigación y docencia en ciencia política, en políticas públicas y políticas sociales en los últimos tiempos, focalizando dentro del campo de las políticas públicas las sociales. Y ahí hay todo otro debate. Y hay otro debate que es bastante pertinente también al desarrollo del campo disciplinar, tal cual decía Pablo. Bueno, muchas gracias, Cristina, por las palabras. Gracias, Nelson, por mi ayuda. Bueno, comentarles, pertinente al tema del panel, la ponencia que vamos a presentar, escrita también por Cristina Díaz y por María del Mar Monti, Desarrollos argentinos en el análisis de políticas públicas, un recorrido por autores, conceptos y perspectivas. La propuesta de la ponencia tenía que ver justamente preguntándonos por el surgimiento y desarrollo del campo del análisis de las políticas públicas, indagar en torno a los desarrollos teóricos que se han producido en este campo, reconocer los principales lineamientos conceptuales y metodológicos que lo sustentan, y su posible incidencia en el ámbito de la hechura de las intervenciones públicas. Preguntarnos de qué manera se estructuró el análisis de políticas públicas como campo, justamente teniendo en cuenta esta distinción que hacía bien Pablo entre campo y disciplina, si presentaron desarrollos originales o más bien se retomaron enfoques generados en los centros de producción de conocimiento hegemónicos, y qué interacciones se dieron entre la producción teórica y la formulación de las políticas públicas en el país. Estos interrogantes no son demasiado diferentes de otros estudios que justamente ha habido en el campo y del cual Pablo y Nelson claramente forman parte.
La propuesta relativamente novedosa que vinimos a presentar tiene que ver con poder estudiar las trayectorias de diferentes referentes del campo del análisis de políticas públicas en el país. Por ahí, a diferencia de otros estudios que más bien estudiaron desarrollos en el nivel institucional, de carreras, de redes académicas, etc. Para esto entonces, justamente, recurrimos al concepto de trayectoria académica, intelectual y profesional de 5 referentes del campo: Óscar Oslak, Carlos Acuña, Neiro Neirotti, Carlos Vilas y Mabel Tuaitez-Rey, en una estrategia de muestreo intencional no exhaustivo, claramente, tomando algunos criterios: una producción o una trayectoria, mejor dicho, no menor a 30 años en el campo, referentes en la investigación, que hayan participado en centros de investigación, en redes temáticas o en otras instancias de producción de conocimiento dentro del campo del análisis de las políticas públicas. En este sentido, y retomando también el trabajo de Bentancur que recién mencionaban, hay que decir que Óscar Oslak, Mabel Tuaitez-Rey y Carlos Acuña se encuentran mencionados dentro de los 30 autores más citados en las contribuciones originales dentro del campo. Oslak en la punta de este ranking. Y las fuentes a las que recurrimos fueron principalmente los trabajos realizados por estos autores, entrevistas generadas por terceros, entrevistas de generación propia, y bueno, recurriendo obviamente a un análisis documental y análisis de contenido por el tipo de fuentes utilizadas. Una de las primeras dificultades que se nos presentó, luego de la selección obviamente de los integrantes o de los autores que analizaríamos, va a ser qué se va a entender por estudios de trayectoria, porque esto, digo, tiene una raigambre en los estudios biográficos, la tradición propiamente cualitativa, criticados como, bueno, estudios que, partiendo de la situación actual o del final de las trayectorias, se busca encontrarle sentido a ciertos hechos que son los que les interesan a los investigadores. Acá justamente lo que buscamos es salirnos un poco de esto, y más bien pensar cómo un mismo agente, en este caso los autores analizados, van a ir ocupando diferentes espacios en diferentes campos, sometidos a continuas transformaciones sin pretensiones de encontrar un sentido evidente en estas trayectorias. Bueno, elaboramos para esto 7 dimensiones de análisis, en este sentido relacionadas con categorías que se vienen trabajando en esta rama de estudio: la formación de grado, los docentes o referentes con los que se forman, otros contactos académicos, los principales aportes que han realizado, la labor profesional que han realizado, redes de instituciones a las que pertenecieron, etc. Y con 2 hipótesis, una que propone, bueno, que efectivamente el ámbito del análisis de políticas públicas emerge retomando ciertos enfoques y teorías desarrolladas en el extranjero, hasta acá nada novedoso, y que sin embargo diferentes autores, o sea, estos autores analizados, mejor dicho, han logrado reformular estos conceptos para dar cuenta de la realidad nacional y regional y generar aportes originales en el campo. Y una segunda hipótesis, que es un poco más polémica, referida a que, pese a que el análisis de políticas públicas se ha expandido y fortalecido en el país, tanto en términos institucionales como de desarrollo conceptual, persisten cierta multiplicidad de enfoques que apenas dialogan entre sí. Más bien suelen establecerse líneas de trabajo diferenciadas asociadas a institutos, universidades e incluso referentes específicos en el campo. Cumplimos con el requisito de que las hipótesis sean lo más contundentes posible. Para poder entender estas trayectorias, periodizamos nuevamente en 4 grandes periodos el desarrollo del campo, bastante coincidente justamente con lo que recién presentaban, y reconociendo principalmente este primer periodo, que en algunos textos por ahí suele un poco a veces dejarse de lado, entre 1960 y mediados de los 70, un primer inicio del campo del análisis de políticas públicas, la influencia del CIAP, la formación académica en el exterior y el acceso a debates en el mundo anglosajón, interrumpido obviamente por la dictadura y el periodo previo. Reconocer del 84 al 2000 un segundo momento, y del 2000 y siguiendo un surgimiento muy fuerte de estudios en el ámbito del análisis de políticas públicas, con una fuerte
desarrollo tanto de bibliografía propia como de revistas y publicaciones. Todo esto está lindo, ¿para qué? Para justamente poder encontrar estas trayectorias o poder describir estas trayectorias de las y los referentes seleccionados. Bueno, acá como primera información que podemos decir al respecto, tiene que ver con haber encontrado que de los 5 autores seleccionados, uno solo tiene un título de politólogo en su formación de grado. Como decían recién, Óscar Oslak en Contaduría Pública, Nerio Neirotti en Sociología, y Mabel Toite-Rey como abogado, tal cual. Exactamente. ¿Cómo? Perdón. ¿Dónde aparece la especificidad propia del campo? Muchas veces en los estudios de posgrado, justamente. Que son realizados principalmente en universidades de Estados Unidos y eventualmente en Francia y Chile, y a la vez también cuando son realizados en países latinoamericanos, una gran influencia de Flaxo y de Claxo en estas trayectorias. Posgrados a nivel nacional, encontramos a Mabel Toite-Rey y en Carlos Vilas, que se doctoraron en la UBA, y en Nerio Neirotti, un doctorado en Flaxo argentino. No pudimos identificar posgrados realizados por estos autores por fuera de la ciudad de Buenos Aires, esto más que atribuirlo a un sentido o una lógica de este federalismo tan particular que nos caracteriza, tiene que ver también con, en el momento de formación, exactamente, la ausencia de posgrados por fuera de la ciudad de Buenos Aires, y en todos los casos siempre se presentan cursos, intercambios, residencias que marcan mucho en el decir de estos autores, sus líneas, y que predomina Estados Unidos, pero también encontramos América Latina y también otras regiones, Europa, en algunos casos Asia, ahí se marca una heterogeneidad interesante. Bueno, dentro de las instituciones que se destacan en estas trayectorias, obviamente CONICET, por el caso propio argentino, Flaxo y Claxo, y en una menor medida el CLAD e INPAE. Pero también, y no en una línea menor, el Instituto de Itela en un principio del comienzo de formación, posteriormente Universidad de Itela, el CIAP, el Centro de Investigaciones de Administración Pública, y el CEDES, obviamente. Y a la vez, por fuera de estas trayectorias, lo que se encuentra es una diversidad muy grande de instituciones que hablan nuevamente de esta diversidad de trayectorias observadas. Bueno, lineamientos teóricos de cada uno de estos autores. Nuevamente, la palabra que más aparece es diversidad y heterogeneidad. En Óscar Oslak encontramos su clásico enfoque histórico-estructural, que bueno, viene de esta respuesta al marxismo mecanicista y al estructural funcionalismo. En el caso de Acuña, más cercano al institucionalismo, con esta amalgama que logra producir muy interesante, un institucionalismo que no descuida actores, procesos, que busca ver una nueva matriz política en Argentina, o indagar sobre ella. En el caso de Nerio Neirotti, obviamente la planificación estratégica de Carlos Matus, pero también la sociología de Pierre Bourdieu, la educación popular, que se ve mucho también en la evaluación participativa, el ecumenismo en derechos humanos. En el caso de Mabel Toite-Rey, eminentemente un aporte dentro de un marxismo, pero principalmente un marxismo que permite pensar al Estado como relación social. Y ahí aparecen, obviamente, Pulanzas, el debate con Miliband, John Holloway. Y en el caso de Carlos Vila es interesante porque creo que es por ahí, aunque se me pareció, no sé Cristina también si te parece, que es más difícil de poder encontrarle un referente explícito, pero sí, Sampay, que recién lo mencionaba, el primero O'Donnell, el de Apuntes para una teoría del Estado. Ferrer, esos son los que él reconoce. Esos son los que él reconoce, por lo menos. Entonces digo... Bueno, ahí tiene que ver, supongamos, el origen del nacionalismo. Exactamente. El Sampay, ¿no? Por eso él lo reconoce explícitamente. Y este entroncamiento después dentro de una corriente nacional y popular y todo lo que viene posterior, digamos, en el ciclo de impugnación al neoliberalismo. Y finalmente, pensando en la vinculación entre producción de conocimiento y el campo de políticas públicas, que fue uno de los motivantes y que también salió recién en la mesa, lo que nos encontramos es principalmente un relato que es, efectivamente, hay una vinculación, hacer consultoría, hacer labores profesionales, influye después en el desarrollo teórico, y, sin embargo, la dificultad de poder identificar
por ahí un referente empírico de esto que se reconoce como una dinámica propicia. En este sentido, acercándonos un poco a las conclusiones sobre este trabajo, lo que notamos en primer lugar es, en todos los trabajos, el rol central que otorgan al Estado. Digo, frente a, por ahí, las corrientes norteamericanas, fijándose en gobierno, o también, bueno, por ahí algunas corrientes más europeas, preguntándose por la gobernanza entre los actores, etc. Acá el Estado claramente ocupa un rol central. Con perspectivas situadas, el gran interrogante es, y esto me parece supone un poco en discusión cuando te recién decía sobre, bueno, cuál es el motivo de la escritura también en Argentina, poder entender las políticas públicas en Argentina, en la región, y también sus condicionantes y resultados. ¿Qué es este ciclo de impugnación neoliberal, si es que existe? Cuáles son las estructuras que son condicionantes de las políticas que se llevan adelante, qué dinámicas actorales, etc. La diversidad de lineamientos teóricos que se pueden ver en estos autores, más allá de ciertas bases en común se encuentran pocas discusiones entre los diferentes marcos teóricos que efectivamente podemos identificar en los autores argentinos. Y en este sentido, lo que decimos es, se puede hablar de un campo del análisis de políticas públicas en el país, en tanto hay coincidencia en torno al interrogante sobre un objeto que se denomina política pública. No así sobre las teorías, métodos, técnicas o instrumentos que pueden contribuir a la indagación de ese objeto. Ahí es donde justamente aparece esta heterogeneidad. Así que bueno, dicho esto... Bueno... No sé si hace falta presentación. Guillermina es docente de políticas públicas en la Universidad Nacional de Rosario, también es docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y forma parte del equipo técnico de la maestría en evaluación de políticas. No tengo archivo. Bueno, Pero no, sí tengo un mapa. Ahí en Bueno. compartir, si querés compartir. Ahora después lo pongo. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, está bien. Bueno, quiero decir lo siguiente, qué difícil en este punto, porque trabajamos todos sobre lo mismo, que yo creo que lo que me quedaba por decir ya lo dijo Silvio. Así que, bueno, nada, primero agradecer la posibilidad de que Pablo y Nelson nos hayan convocado para ser parte del libro de Policianálisis, en el capítulo Argentina. Parte de las reflexiones que trajimos como equipo, con Silvio, Cristina también, y con Natalia, son parte de los capítulos del libro, y de un tema que para nosotros siempre es objeto de indagación, de investigación. Yo tenía preparado una parte de algunos de los principales hallazgos del capítulo, que tenían que ver con un poco la historización del campo disciplinar de políticas públicas, si lo podemos llamar así, en Argentina, muy ligado con la ciencia política, y evidenciando siempre lo que habíamos pensado en esto de comparar estos procesos históricos y sociales, y cómo eso influyó o no en el desarrollo del estudio de las políticas públicas. En ese sentido, digo, hay como cosas que no quiero volver a repetir. Nuestra primera parte del trabajo, y lo que presentaba acá, es un poco lo que comentaron los compañeros y los que me precedieron en la palabra. Entonces, sacando unas bajo la manga, pero que en cierta manera ratifica un poco lo que ya vinieron comentando. Nuestra segunda parte de este trabajo sobre el proceso de emergencia e institucionalización de las políticas públicas en nuestro país, viene de la mano con analizar de carreras de ciencia política, programas de políticas públicas, y analizar posgrados en políticas públicas en nuestro país.
Entonces ahora sí voy a presentar el mapa. ¿Se ve? Bueno, este es un mapa en el cual nosotros relevamos, Nati, tenemos que hacer el curso de QGIS para ponerlo mejor. Es un poco el relevamiento que nosotros hicimos. Nosotros hicimos un relevamiento de 40 carreras de ciencia política, ciencia política, administración y gobierno, de las cuales casi en un 80% hay programas específicos, materias que tienen en su título políticas públicas. En un 80%, al menos una materia. En algunas hay varias materias sobre políticas públicas y relevamos que hace muy poco tiempo, ahora se me van a escapar las fechas, se creó en la UMED, creo que es, la licenciatura en políticas públicas. Con lo cual también dice mucho y evidencia estas discusiones que antes estuvieron nombrando, ¿no? Y en este sentido, hay algunas cuestiones que, bueno, en esto de poder seguir, no refutando, sino reforzando lo que los compañeros decían, claramente la mayoría de las materias de políticas públicas, y esto para pensar un poco, introducir la idea de los métodos, se estructuran bajo la idea del ciclo de las políticas. Y ese es un punto central también, en el cual encontramos algunas carreras que desdoblan el ciclo, y quizá encuentran problematización, bueno, la primera parte, problematización, agentación, y después, en una segunda parte, implementación, y hasta a veces seminarios optativos de evaluación. Eso fue lo que encontramos. Entonces la idea del ciclo como una idea estructuradora del proceso de enseñanza-aprendizaje acerca de las políticas públicas, con poco debate, que quizás es algo que a veces nos interesa, pero que hay poco debate sobre lo que tiene que ver con los debates teóricos o las corrientes teóricas para pensar a las políticas públicas. Pienso en algo que está muy en boga en la actualidad, como los enfoques narrativos o argumentativos, y en ese sentido muy pocas de los programas que relevamos se encuentran. Creo que uno de los que encontramos es el que dicta Nelson en la UADE, y también un poco, se ve que será por interés y por algo nos juntamos, también nosotros en Rosario lo ponemos. Pero bueno, pero es como que la mayoría de los programas se estructuran a la cuestión del ciclo, alrededor de la idea del ciclo. Bueno, con todas las discusiones que tiene la idea del ciclo de políticas públicas, de las ventajas, las desventajas, las críticas, pero bueno, es un estructurador en los programas. Y por otro lado, otra cuestión que tiene que ver con nuestros hallazgos, en términos más de bibliografía, lo que encontramos en la instancia de grado es, claramente los textos, y acá Nelson también digo, es para discutir, son todos en castellano, la mayoría, solo dos programas de universidades privadas, la de Tela, una, incorpora bibliografía en inglés, la mayoría incorpora, más que la mayoría, incorpora bibliografías solo en castellano. También hay una pregunta, ¿por qué no leemos en otras lenguas? Y que es una diferencia de lo que sucede en los posgrados, que fue otra de las cuestiones que también relevamos, que en los posgrados de políticas públicas
sí hay una lectura más en otras lenguas, principalmente en inglés. Bien, también en esto reforzar, como cuando pensamos la idea del ciclo, el texto, las compilaciones de Aguilar Villanueva son la parte de la bibliografía más, dentro de todo, las más mencionadas. Después también Subirán, en términos más de compilaciones o más de manual, y claramente, como se cae de Maduro, el texto de Oscar Oblak y Guillermo Donel sobre políticas estatales, como el texto más trabajado. Y más publicado. Está publicado. Sí. Vemos algo y está publicado. Y en esto también hay una incipiente, hemos visto, no tengo ahora los porcentajes, pero algunos otros manuales o compilaciones que se hicieron en nuestro país, más actuales, que también están siendo citados o utilizados como bibliografía obligatoria en los programas. Eso en términos de las cuestiones de lo que son las instancias de grado, y después en las instancias de posgrado, como bien dijeron los compañeros, nosotros relevamos 19, que ahora creo que quizá tendremos que seguir sumando otras. De esas 19, solamente vimos las que tienen en su título políticas públicas y algo quizá. Dejamos de lado la gran cantidad de maestrías que existen sobre políticas sectoriales, políticas sociales, diseño y gestión de programas sociales, y también incorporábamos, que tiene que ver con un nuevo debate dentro de las políticas públicas, que es la emergencia de una gran cantidad de posgrados en evaluación de políticas públicas. Bueno, acá tenemos... Esto es un autobombo, me parece que este panel es un autobombo. No, bueno, pero no solamente la UNER, sino también San Martín, Lanús y Jauretche, creo que tienen juntas las políticas. Entonces, bueno, ahí hay otro debate también de la preocupación por qué la evaluación de políticas públicas se empieza a incorporar como un nuevo subcampo, podríamos pensarlo, de interés en esto que nosotros intentamos relevar, que era la emergencia, que era la institucionalidad en carreras de grado y posgrado sobre las políticas públicas. Bueno, y por último, así bien breve, quería mostrarles cómo en cierto, no sé si ahí anda, cómo en muchas, lo que se ve en este mapa es, bueno, la concentración de carreras de ciencia política, administración y gobierno en Buenos Aires, y las que ven ustedes con azul son las carreras de posgrado que también están, pero ahí estoy como que... Sí, sería bueno poder hacerlo. Bien, los puntitos azules son solamente posgrados, y los que son naranjas comparten grado y posgrado en políticas públicas. ¿En qué año se han creado? ¿En qué año se suponen? Estos programas a ver, desde administración pública, desde el 85 la de la UBA, y el DITELA. Y antes hubo un antes, ¿cuál era? El duró 2 años. No, por eso era, sí. Pero la carrera de grado, la primera estrictamente, depende de cómo digamos, a ciencia política y la administración, la de
Bien, 52. Y la de el Comahue es el 72, ¿no? Y después en el 74, 75, no, 73 y 74 es la de El Salvador de 2 años solo. La hicieron gente que estudiaba ciencia política y complementaba. Y hubo una maestría previa, ahora no me acuerdo, un convenio con quien que duró un poco tiempo, que fue todavía previa a la de Orlac, el año 84, En la UBA. en la U. Podríamos pensar que... Esa es la más antigua que tiene con Sí. y Junto es la con la... primera maestría de la Universidad de Buenos En administración No pública. del todo, ¿eh? No, pero es la maestría en administración pública. Y ahora tiene una discusión por digamos, ¿no? No. Para el break. Y después, más adelante, la década del 90, como bien comentaron los compañeros, en esto de la necesidad de encontrar más instrumental, encontramos la emergencia de la mayor cantidad de maestrías en políticas públicas, y a partir del 2015 ya en evaluación de políticas públicas. Así que bueno, reforzando un poco lo que venían comentando, nada más. Y ahora le toca al calificado auditorio poner en cuestión todo lo que se ha dicho acá. Venga. Dale, Gustavo, abrí el debate. No, varias cosas. Más que nada por haber estado contigo un montón de veces. Sobre lo último, el arte de posgrados y de carreras también tiene que ver con la creación de universidades. Las universidades son un paso masivo, ¿no? Que empiezan a buscar los sectores de las universidades existentes, digamos, no hay una oferta disponible por ahí, y ese también es un tema que lo junto con el tema de la reflexión, con la cuestión de las maestrías y programas del interior. También hay que ir un poco al interior, en las universidades más viejas, los grandes centros urbanos, y las otras, que son en general programas artificiales, en el sentido que son todos profesores de lugar, y que han muy pocas han conseguido crear una masa crítica de los profesores locales, por así decirlo, para darles flexibilidad al programa. Obviamente lo que sale de mi experiencia, de estadística, obviamente, evaluando posgrados y programas de institución empleados. ¿No? Uno ve en el Córdoba, en todo el centro de la zona, toda la influencia del IPAP, De Córdoba. de Córdoba, que va dejando, clonando, digamos, sus programas, o parte de sus programas en estas universidades. La Rioja también, la misma Universidad de Comahue, la Universidad de también. O sea que este es un tema también. Vos sabés que eso, discúlpame, en eso, lo relevamos como la alta, que es verdad no lo planteé, la alta movilidad de los docentes. Sí, se puede ver positivamente, yo no creo que sea tan positivo, pensando, digamos, claro, por el general, digamos, la idea de crear más universidades debería redundar de alguna manera en la expansión, ¿no?, de la masa crítica, de docentes, de investigadores, etcétera. Obviamente que eso sucede, ¿no? Pero obviamente es un tiempo largo, ¿no? Habría que ver cómo están sobre esta cuestión. Sí, habría que ver, me parece que también en algunas falta tiempo, en algunas. Claro. Sí, al respecto yo quería hacer el comentario precisamente ilustrando esto que estás diciendo. Rosario, cuando retornamos a la democracia, tenía una carrera de grado en ciencia política que era como una carrera de derecho
3/4 partes. Entonces había que hacer algo, y se inició un proceso que fue casi refundacional y que Lilita Puig, la Secretaría Académica de la UBA, después trabajó con nosotros para llevar ese plan, que no salió igual porque había otros clivajes y otros problemas entre la docencia de la UBA, pero de algún modo tenía una misma plantilla digital. Pero nosotros no teníamos docentes que estuvieran preparados para dar eso que queríamos enseñar. Y entonces armamos el posgrado de Flaxo por convenio, y los docentes venían de Buenos Aires, tal cual como vos lo indicás. ¿Cuánto duró? ¿Ya? No, con Flaxo no más de 10 años la renovación de los convenios, pero a esa altura ya teníamos, no sé, una masa crítica, no, ni te lo cuento. Yo te diría, le pondría la carátula de masa crítica a la que Sonia Bengoechea, la Secretaría Académica de... Yo solo quería identificar eso, lo que es interesante, de ver cómo está hoy, ¿no? Bueno, hoy la mayor parte... ¿no? Lo que pasa es que... Los posgrados sirven para algo más. Claro, en aquel momento sirvió para generar una política de planta, graduar y posgraduar a un montón de docentes que estaban trabajando en las 3 carreras, en comunicación, en trabajo social y en ciencia política. El problema ulterior se dio por la posibilidad de hacer o no un cambio generacional en las cátedras. Y ya empezaron a instalarse otras cuestiones institucionalizadas como la evaluación, y si no tenés posgrado, la imposibilidad de ganar concursos. Todo eso llevó a que se impulsara la investigación y también la formación de posgrado. En la actualidad, yo podría decir, por eso acuerdo con Guillermina en que se necesita tiempo para todo eso, buena parte de los docentes tienen posgrados, maestrías y doctorados. El problema es que al no haber una política de planta consistente, no se pueden retener esos docentes. Yo digo, están sobrerepresentados, subgestionados y explotados. Por mi experiencia, en varios programas interiores, Sí. Son muchas veces, como decimos, programas que dependen de una persona y la persona no está, ¿no? De la lista, la lista a otra universidad. No sé cómo está la cosa en varias de estas universidades de estos estados. No, yo puedo hablar de Rosario y de Paraná, y de la UNED. Pero Paraná también es un... Bueno, no es un clon. Puedo discutir si es un clon o no es un clon, pero estoy fuertemente implicada. ¿No? Creo que las carreras por más que sean, a veces las tienen diseño curricular y de forma lo hicieron en la UNED, es muy distinto a lo... Pero iba al tema del posgrado. En Rosario, la maestría en gestión estratégica de organizaciones públicas y maestría en gestión pública surgió originalmente de Rosario. El problema es que también teníamos que traer docentes, venía Claudio Teco, venía mucha gente, y sigue viniendo mucha gente de Buenos Aires. Yo ya estoy totalmente desvinculada de Rosario, no podría dar detalles, pero ha permanecido en el tiempo independientemente de las personas. Eso es. Nelson, ¿qué querías decir? Sí, no, pero no puede ser también que esto que decía de la PAN, el programa para institucionalizar una planta docente, tiene que ver también cómo se organiza el posgrado y el trabajo en el posgrado, porque en el medio con una exclusiva, por de planta que están trabajando, no podrían dar posgrado. Entonces esto hace que el profesor de posgrado de este punto se vaya y se haga todo por factura el posgrado. Sí. Y la profe que te pide que los docentes tengan una trayectoria, que por ahí no la alcanzas a tener en todo tiempo en cada una de las universidades. Y por ejemplo, el problema es si hay estrategias. En el caso de la UNED, también estoy implicada horriblemente, en el grado y en el posgrado.
En el grado, porque cuando decidieron, después de 1 año y medio de discutir si iba a ser sociología la nueva carrera que iban a incorporar, o si iba a ser ciencia política, terminaron decidiéndose por ciencia política, por discusión y votación del cuerpo docente, que era una facultad de trabajo social que tenía una maestría en salud mental y nada más, y todos la apuraban desde las instancias superiores de la educación a que generara otras cosas. Entonces no puede ser que no tengan otra carrera de grado. Y ahí fue que se creó ciencia política. No, como bien decía Pablo y Nelson, el programa de estudios, la currícula, es absolutamente distinta, pese a que algunos docentes son los mismos y a que porque hay cosas de base estructurales, por ejemplo, condicionantes. Se había acordado con los docentes que el primer año iba a ser común y que los docentes iban a duplicar su carga horaria en la facultad, de manera tal que yo me encontré con un primer año reprediseñado, y sobre el cual tuve que discutir después cómo hacer correlatividades con las materias que entendíamos que tenían que ser de ciencia política, porque estaban orientadas al trabajo social. Y si tenía que recuperar docentes de la misma planta, era toda una complicación. Después se hicieron, y lo admito, como una manera de federalizar y democratizar, concursos interinos para constituir la planta, y después recién, de 2 años, concursos ordinarios. De modo que la carrera se terminó de institucionalizar, con cargos genuinos, recién al 2012. Fueron 7 años de mucho trabajo. Y en el 2013 la propuesta de ya institucionalizado todo el grado, armar una carrera de posgrado, que fue la maestría en evaluación. Pero ahí hubo otro problema, que a su vez se detectó y se intentó resolver. Había carreras ya de políticas públicas, como bien evaluó Guillermina, en buena parte del país, pero no de evaluación. Posgrados en evaluación específicamente no lo había. Hicimos un estudio con un apoyo de INPAE, y esa carrera surgió a partir de una asistencia técnica de INPAE. Entonces nació internacional, y acá se lo mencionó a Cristian Pliskov, que fue uno de los primeros docentes, José Luis Osuna, y no teníamos gente formada en evaluación. Se había detectado un área de vacancia. La primera observación que nos hizo CONEAU es que la mayor parte de los docentes no eran de ahí. Y no eran de ahí porque se había detectado un área de vacancia y queríamos formar recursos ahí. Pero la prueba más evidente de que teníamos una estrategia de consolidación de masa crítica en el espacio es que hoy, de ciencia política, carrera de grado, hoy la están gestionando como secretaria académica de la facultad, como director de la carrera de ciencia política de la facultad, alumnos de la primera cohorte que se graduó en ciencia política. Y la coordinadora del doctorado, la coordinadora académica del doctorado, es también egresada de ciencia política. Digo, se ha dado toda una promoción que no es solo porque es un cargo político, sino que están doctorados, han hecho carrera académica y han validado sus cargos, digamos, a través de concursos. Yo quería hacer una pregunta, creo que a Nelson, o no me acuerdo, no, a Silvio, perdón. Entre las dimensiones de análisis de la categoría trayectoria, esta formación de grado, docencia, los aportes conceptuales, las redes de pertenencia, algo de lo laboral, me parece que no lo dijiste en la presentación, pero quería saber si habían tenido en cuenta si los referentes en el tema de políticas públicas, si habían, ustedes relevado, si habían trabajado gestionando políticas públicas. Porque sé que, por ejemplo, es el caso de Vila, bueno, de Oxlack Nación, pero bueno, Acuña, pero no sé si lo había para todas las personas que habían. No lo detectamos en todas las personas, todos estuvieron vinculados con la administración pública en algún momento. En el caso de Toite Rey, no pudimos establecer si efectivamente, tuvo un cargo de asesoría en Cámara de Diputados, si no me acuerdo mal. Pero sí, claramente, Oscar Oxlack en gestión, Carlos Vila en gestión, creo que continúa en el instituto.
Y la primera revolución estuvo en Nicaragua. Sí, no, y además previamente yo iba a decir. Serio, también, Pero en la gestión académica de la universidad, sino que se estuvieron gestionando políticas públicas sustantivas, pero encontramos Perú y ese tipo de posturas. exigencia técnica. No con un cargo de secretario del Estado Nacional. Oscar, Si era el caso de Oscar, tal Digo, cual. con la que- Exactamente. Sí, sí, sí. No, me parece también un perfil interesante para también estudiar, ¿no? Quienes estudian las políticas públicas y desde qué trayectoria justamente laboral va. y hay una cosita más, lo que podés decir vos también, porque el tema de que cuando preguntado en qué medida ellos creían que su trabajo había llegado a incidir de algún modo en la gestión de políticas públicas sustantivas, y todos ellos lo veían como muy mediado. Hemos sido muy leídos, hemos formado gente que está en la gestión pública, desde la consultoría y desde la asesoría, pero todo muy, muy mediado. Y ellos decían que relativizaban el impacto porque la política había cruzado mucho más que el aporte técnico-académico que ellos podían haber llevado. Y otra cosita más, estaba releyendo a Vilma Paura en una presentación de un congreso hace unos días, de un congreso de antes de la pandemia, y ella hizo una pregunta que es, ¿dónde se forman quienes gestionan el Estado? ¿No? Dice, bueno, se forman en posgrados, ¿no? Entonces, me parece que también para hacer un puente, ¿no? Ustedes estuvieron relevando los posgrados, como hacer un cruce, ¿no? Entre sectores y qué posgrados hicieron, porque yo tenía una pregunta interesante. Ahora, cuando vos ves el trabajo cotidiano de la alta dirección pública, de la alta gerencia pública y la formación, hay muy poca vinculación. Sacando que sean cosas muy específicas, porque si vos estás en el desarrollo social, ahí podés tener un puente más alto. Estás en el área que lo pueden hacer personas hoy en día que no son de la salud, lo que es política sanitaria, ¿no? Ahí sí. Claro, Claro, en un momento, de la escuela de salud pública, ¿no? Que es una cosa que viene vieja, ¿no? Desde antes que siquiera el posgrado, digamos, de maestría. Ahí sí hay un enganche mucho más porque es muy técnico todo, lo podemos ver ahora con la pandemia. Si tenemos que hacer un programa de vacunación, si tenemos, ¿no? Ahí, saber técnico, eso se habló mucho ayer. Esto es, indudablemente no se podría abrir de más regular prácticamente en ningún país, darle solución o intentar darle el problema que tenemos de la pandemia sin expertise. Eso es. Entonces, cuanto más sea específica la política, más conocimiento se tienen. En algunas áreas también tenemos en el área del Ministerio de Defensa. En la mayoría de la gente que está, a lo mejor no hay ministro, pero todo el cuadro intermedio está formado, sabe, porque tiene la maestría en defensa nacional. Algo de eso hay. A ver, no podés cometer un error bastante grande. No ir a la guerra porque como el Ministerio de Pensamiento hay tan pocos recursos que disponer de esos recursos, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Algo tan completo como pero a mí me parece que cuanto más alto es el cargo, hasta que no tengamos una maestría en roja política o una cosa media así, ¿puedes pensar en la teoría de la roja? O algo así. Sí, modelo de evaluación. Claro, podemos decir. Pero no hicimos tanto el título porque no lo van a entender. Cuidado, no que no estaría nada malo, ¿no? Alguien que teorice sobre el mecanismo, ¿no? De la construcción de la roca. No sé. Gustavo, ¿querías decir algo? Una pregunta, ¿sí? Había algo. Sí. Sí. La verdad, Ajá.
trabajó en la escuela superior de administración pública en Colombia. Es una de las áreas de seguridad y que forman en administración pública, algunas en el nombre de gobierno públicas. Nuestro programa últimamente de administración pública territorial de la administración pública. ¿Cómo lo solucionamos en Colombia? A ver. Hay un programa presencial y hay un programa a distancia. El programa de distancia es prometido lo ofrece en 200 municipios de Colombia. ¿Y quiénes son? Un grupo de personas de una cátedra que en Estados Unidos en su mayoría que trabajan en estos lugares, van, en el caso del programa de distancia, van con algunos estudiantes durante 5 años que y bueno, hubo unas universidades privadas que copiaron los programas el programa en los 70, 70 y se llamaban ciencias políticas esas universidades, en mayoría lo que tuvo fue copiar el programa de la SAP y llevarlo, y o sea, que incluso llevarlo a los en esas instituciones. Y después también hemos visto los programas de posgrado que se empiezan a hacer el Departamento Nacional de Transmisión. Hace unos 10 años creó la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas. Y entonces ha habido cada vez mayor preocupación por la evaluación de las políticas públicas. También esto incluido por los organismos internacionales, para internacionales, etc. Que han insistido en la necesidad de evaluar. Entonces, a mí, escuchando la campaña, me parece interesante cómo se desarrolló el proceso cada 50 años el proceso de la cantidad en Colombia, la formación de administradores públicos o de personas que van a trabajar en pública, no solamente en la organización, también en la autoridad. Y cómo se ha evaluado también en el asunto de las políticas públicas. En el privado tenemos unos puntos que se llaman política pública y política pública territorial. Entonces, hablamos de los programas, los planes de desarrollo municipal, departamentales, además de planes nacionales conscientes de políticas públicas, de decisiones de gobierno. Entonces, digo yo que lo importante de los caminos que han hecho los ha hecho Colombia y lo que ustedes están encontrando en esta investigación. Hay un mensaje en el chat de Sabrina Lobato. Dice: estimados, estimadas, muchas gracias por tan interesante panel para pensar y reflexionar cómo enseñamos, quienes enseñamos acerca del Estado, la administración y las políticas públicas con gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, y 2 segunditos cerramos con hacer un anuncio parroquial. Ajá. Un anuncio. Sí, Con autobombo, no. Es algo que está muy vinculado porque hay mucha gente acá en el Congreso que está implicada en esta publicación. Bueno, ¿cuándo empezamos? Hace 2 años empezamos a hacer los consensos, a llamar a la gente hay una colección que se llama International Library of Policy Analysis, que saca un libro de cada uno de los países de que la gente presenta, y con Pablo nos convocamos a un montón de gente, muchos están acá, bueno, Cristina, Guillermina, Silvio, Tamaxi, bueno, y están casi todos, están tantos por acá. Bueno, entonces, es un libro que hace un estado del arte del campo de las políticas públicas en Argentina con diferentes secciones, un capítulo introductorio que hace más o menos una historia, una narrativa, que es un poco lo que presentamos acá, y bueno, recién ahora, hoy me enteré que está ya subido a la página, así que ahí tienen la página, ¿no? Tienen ahí abajo el link para ver el capitulado, todos los capítulos del libro,
Y bueno, si quieren preordenarlo, y el chivo es que bueno, que va a estar listo para julio del 2023. La idea sería presentarlo en el Congreso Mundial de Ciencia Política, que va a ser en Buenos Aires el año que viene. Así que es eso, bueno, es una buena noticia del campo de las políticas públicas y queríamos, de todo lo que estamos haciendo esta publicación, compartirla con ustedes. Bien, bueno, gracias. No, y una única cosa con respecto a esto. Esta es una pregunta que estamos pendientes. Que es una construcción que se hizo teniendo en cuenta diferentes privados, ¿no? Existen en la Argentina como el carácter federal, universidades públicas, privadas, personas que pertenecen, como se dijo antes, historias a teorías, a tradiciones teóricas, a historias personales muy Bueno, está Mabel, Rey, ¿no? está Ola. Y ahí hay una diferencia bastante grande con los análisis en otros países, y también en la región, en que tuvieron un sesgo institucional o un sesgo teórico muy grande. Y con todas las peleas que me acabamos de decir de La Roca y todo eso en la Argentina, creo que esto fue producto más de una construcción de consenso, ¿no? Y de compartir, ¿no? Y de colaboración y cooperación, que de competencia, ¿no? Entre instituciones y personas. Raro en nuestro país, pero bueno. No, una cosita. Quería hacer alguna, si quieren, el tema de qué cosas, qué modelos de repente vida, qué enfoques se dan concretamente en el programa de posgrado de políticas públicas. Yo doy el rojo con esto y tengo la sensación de que en general se va bastante poco porque siempre, también es posible que la educación de tesis, cuando viene la tesis, el único es poner los dones. O sea, hay 40 años por lo menos de desarrollo de las materias políticas públicas que no estamos teniendo en cuenta acá. Pero también lo que... Bueno, esto es lo que iba a comentar, yo la semana pasada estuve en el Congreso de Políticas Sociales, y entonces la gente que no era del campo de las políticas públicas, también tenía psicología, de la sociología, de la arquitectura, y entre todo el marco teórico, todos en política pública, en concepto, hombre que orden. Pero esto está bien, ¿cierto? Que no soy un círculo de orden. Porque esto. Bueno, pero también es un desafío pendiente, porque Pero también hay toda una explicación de por qué no se necesita. No es solamente porque hubo mucho tiempo que casi lo único que había que aplicar cuando me hicieron las cosas era eso. nosotros. Y otra que acabamos de decir, ha sido comunicado. La gente lo conoce, cuando vos buscas bibliografía, yo otra cosa que es muy difícil hacer análisis de política pública. Ay, me puse en el medio, perdón. Cerramos. Nos están comiendo. Hay algunos lugares donde incipientemente se empieza a discutir otras cosas, digo, qué sé yo, en la carrera de grado y de posgrado de Rosario y de Ríos se están trabajando los textos de Andrés Roth, de Quirós Cortés. Y además tenemos vía vinculaciones de redes, conocemos gente de la Universidad de los Andes, conocemos gente de la ENAL, como Alejandro Lozano. Sí. Por eso digo, estamos abriendo. Saludamos y les agradecemos a todos.